El diácono permanente que nos va a explicar un poquito esta vocación tan necesaria y creo yo que tan poco conocida es Felipe. Bienvenido, Felipe. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, necesitamos para cumplir esa vocación del diaconado. Un diácono permanente, ante todo, pues es un cristiano que se ha sentido llamado a servir a Dios, ¿no? En el ministerio ordenado, de forma permanente. Claro, es una vocación que tiene la Iglesia desde el inicio de la comunidad cristiana. Ya en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, nos habla de que en la Iglesia necesitaban a gente para servir a las viudas y a los huérfanos. Y está llamado por Dios, ¿no? Cada uno, pues como cristianos tenemos una vocación, pero el diácono se siente especialmente llamado por Cristo para servir. Muy bien. ¿Y quién puede ser diácono permanente? Para ser diácono permanente casado, tienes que haber cumplido 35 años, con 5 años de convivencia matrimonial, ¿no? Y no tener más de 60 años. Se remonta ya hace muchos años atrás, ¿no? Yo, como laico, sí estudiando teología, y descubrí que en el Concilio Vaticano II la Iglesia había instaurado nuevamente el diaconado permanente. Y esa idea quedó ahí cuando yo estudié teología, ¿no? La terminé, luego me casé, tuve hijos, ¿no? Y con mi mujer pues ya empezamos a hablar de esa realidad que tenía la Iglesia, ¿no? Y ya nosotros habíamos estado en una misión en la diócesis de la Verapaz, en Guatemala, como matrimonio, ya con nuestros 2 hijos, y ahí estábamos en el mundo rural, ¿no? Con los campesinos, con los pobres de ahí. Y ahí ya pues me empecé a plantear que podía servir a la Iglesia con algo permanente. Esto de lo que dijiste del concilio es que, claro, ahí se hizo que fuese permanente, o sea, que no fuese un paso intermedio entre un chico seglar y el sacerdocio, sino que alguien se pudiese quedar ahí parado, ser diácono solamente, ¿no? Sí, es que el Concilio Vaticano II retomó lo que se suspendió más o menos como en el siglo VIII en la Iglesia Católica. Lo que hizo fue rescatar esa tradición de la Iglesia e instaurarlo nuevamente como algo estable que tiene sus propias características y sus propias funciones. Tienes que pues ponerte en contacto con la comisión del diaconado permanente, ¿no? Que hay en la diócesis, que llamas allá al obispado y te lo dicen. Y luego, pues, ellos te proponen un periodo de discernimiento, ¿no? Para saber si tú estás preparado para esa llamada. Nosotros, antes de ser ordenados, pues tenemos que estar casados si queremos ser diáconos permanentes casados, ¿no? Porque un hombre casado puede ser diácono, pero un diácono no puede casarse, ¿no? Eso es. Sí, sí. Por ejemplo, entre nosotros en la diócesis de León hay uno que se ordenó y prometió celibato. Claro, y además lo que has dicho de 5 años de matrimonio. Sí, 5 años de matrimonio y también una vida familiar, pues que sea pues de concorde pues a la vocación cristiana del matrimonio, ¿no? O sea, llamada a tener hijos, llamada a acoger a los niños, ¿sabes? A tener una vida pues familiar que siga pues a la familia de Nazaret, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso pues teníamos ya 2 hijos antes y luego acogimos a uno, ya tenemos 3 hijos. Luego ya hay un proceso, ¿no? En el cual te dicen que tienes que estudiar, ¿no? Que no pueden hacerlo presencialmente, lo hacen a distancia, estudian teología, y luego de terminar esos cursos, pues sigue la preparación pastoral y luego ya recibe las órdenes de menores y luego posteriormente el diaconado. O sea que recibes también las órdenes menores, el acolitado, el lectorado, ¿no? Sí, para luego recibir el diaconado. El diaconado. ¿Y eso cuántos años son? Pero generalmente, claro, entre los estudios y la preparación, pues te llevará una media de unos 6 años. Claro, el estudio y el discernimiento y luego el tema pastoral, sí, es claro. Digamos que ser diácono también es algo serio, digamos que necesita formación, necesita también discernimiento con tu esposa, con tu familia, la vocación que es un tema de carácter, ¿sabes? Porque forma parte del Ministerio del Orden y tiene que, pues, es para toda la vida, ¿no? Entonces, mira, el diácono permanente se distinguen 3 características en las que puede ejercer su misión, ¿no? La primera es la palabra.
En la palabra se refiere a que puede hacerse cargo de la predicación los domingos, de leer el Evangelio, de presidir una celebración en ausencia del presbítero. Luego tenemos el aspecto litúrgico, ¿no? Que es que nosotros podemos decidir un bautismo, un matrimonio, decidir también las exequias, también podemos dar la comunión, ¿sabes? Entonces, esa es una misión litúrgica, ¿no? Y también, sobre todo, pues, acompañar al obispo en las celebraciones de la Eucaristía o a los sacerdotes. Servir en el altar, como has dicho antes, sí. Sí, servir en el altar. Y en algunos, como sabes que en los pueblos, pues, cada vez hay menos sacerdotes, pues, claro, muchas veces nosotros, nuestra función actualmente es estar en los pueblos donde no puede llegar el sacerdote, pues nosotros nos hacemos cargo de celebrar el domingo, ¿no? Entonces en el domingo pues celebramos la palabra y damos la comunión. Sí, lo que sea, pero sin Eucaristía, ¿no? Lo que no podéis hacer es consagrar. Claro, nosotros no podemos consagrar, ni podemos confesar, ni podemos dar la unción de los enfermos, ¿sabes? Y queda la tercera, que es, digamos, el énfasis que se trata de subrayar en el diácono, que es la caridad, o sea, ser Cristo servidor, ¿no? Y presidir, digamos, todo el servicio hacia los pobres, los enfermos, a los que están con alguna necesidad, ¿no? Es tener un amor preferencial por los pobres y desvalidos. Yo creo que es algo apasionante, ¿no? Y es un reto que le vendría bien porque incorpora varias dimensiones del ser humano, ¿no? Ser padre de familia, el ser esposo, luego el atender a los pobres, el estar en contacto con el Evangelio, llevar el viático a los enfermos, dar la comunión. Eso pues hace que el ser humano pues llegue digamos a una plenitud dentro de sus limitaciones, ¿no? Como seres humanos que somos, que se formara, que lo discerniera con su esposa, con sus hijos, ¿no? Y que diera un paso adelante. ¿Y algo más que se nos haya quedado por ahí? ¿Algo que añadir así? Bueno, yo lo que diría es que el diaconado pues es algo nuevo que pues es algo que se está haciendo, ¿no? Y que estamos construyendo con la ayuda del Espíritu Santo, de la Iglesia. Creo que es un reto que tenemos de que el diaconado forme parte pues de la misión de la Iglesia, ¿no? Esta Iglesia que es multicultural, multiétnica, ¿no? Y que tiene varias vocaciones. Pues muchas gracias, muy interesante. Así se da a conocer un poco el diaconado y que muy bien, muy bonito. Sí, gracias Marta, ¿no? Por llamarme y no sé, un día nos veremos. Yo creo que te he visto alguna vez ahí en Sagún.